Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Te queremos entregar, Señor Jesús, este momento de reflexión, de compartir, de entrega generosa de cada uno de nuestros corazones a ti. Te suplicamos que todas las luces que recibamos a lo largo de estas reflexiones, de estas enseñanzas, nos sirvan para la vida eterna, para la fecundidad espiritual de nuestros matrimonios, para la educación de nuestros hijos, para un mayor conocimiento de tu plan sobre nosotros y una mayor disposición para dejarnos permear en nuestra vida por ese plan. Te lo pedimos, Señor, por medio del Inmaculado Corazón de María, por la intercesión del bienaventurado San José, a quien tanto amamos, a quien hemos consagrado de manera especial este congreso y cada una de nuestras familias. Que San José bendito se postre de rodillas ante su divino Hijo, y así como Él no le negó nada mientras estaba con vida aquí en la tierra, nuestro Señor, que así el Señor tampoco le niegue nada a ese Padre putativo, Padre adoptivo, Padre bondadoso, que hoy suplica por nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? ¿Por qué esta aterradora y desoladora descripción de la realidad actual del matrimonio? ¿Por qué lo que acabamos de escuchar ahora? ¿Por qué ideología de género? ¿Por qué una deformada educación de nuestros hijos? ¿De dónde procede estos ataques permanentes a la familia? Que en muchas ocasiones sí vienen de Satanás, pero que en muchas ocasiones pareciera que estuvieran en el núcleo mismo de la familia. En muchas ocasiones pareciera que los peores ataques que se reciben no son los que vienen del mundo y del demonio, pareciera que son los que vienen de adentro. Y debemos decir con tristeza y con vergüenza que hoy Satanás la tiene muy fácil. No tiene que hacer un gran esfuerzo para acabar los matrimonios, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos hemos encargado de ir deteriorando, de ir horadando, dañando aquello que Dios había planeado. ¿A qué se debe esa herida en el amor? ¿Por qué intentamos una y otra vez amar? Intentamos una y otra vez mejorar nuestro matrimonio. ¿Por qué las terapias, los retiros espirituales en ocasiones parecen ineficaces ante la situación que tenemos? ¿Por qué muchas veces el diagnóstico es perfecto y preciso, pero luego la sanación y la cura de esa enfermedad es tan dificultosa, genera tanto problema? Pues señores, para comprender esto, para comprender por qué la familia está herida, hay que comprender por qué el matrimonio está herido. Y para comprender por qué el matrimonio está herido, hay que comprender por qué el hombre está herido. Y para comprender por qué el hombre está herido, hay que entender por qué el amor está herido. Vamos a hablar de la herida a el amor. Vamos a hablar de la herida a el amor, ¿ok? Vamos a tratar de comprender por qué se da todo esto. Y para comprenderlo vamos a hablar un poco, escuchen esto, palabras de Benedicto XVI, vamos a hablar un poco de el misterio sin el cual ningún otro misterio de la fe se comprende. Vamos a hablar del pecado original. El misterio sin el cual ningún otro misterio de la fe se comprende. Sin entender el misterio del pecado original, sin entender lo de Pablo en la carta a los Romanos, por un hombre entró el pecado, pues tampoco entenderemos qué significa que por un hombre entró la salvación. Tampoco entenderemos qué significa que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tampoco comprenderemos aquello del misal romano, oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. El famoso intelectual inglés Gilbert Chesterton decía que le sorprendía que alguien se atreviera a negar la realidad del pecado original. Decía, de la fe cristiana, prácticamente lo único que podríamos demostrar en la experiencia cotidiana, el pecado original, es que
en la vida práctica. Es que no necesitamos de la revelación, que además la tenemos, gracias a Dios, para comprender por qué somos así. Pero luego, la vida práctica, la vida diaria, la vida cotidiana, la educación de nuestros hijos, nuestra misma disimetría interior, nuestra misma disarmonía interior, que queremos algo, que queremos el bien, que luchamos por hacerlo, que queremos salir de este vicio, que queremos salir de las drogas, que queremos salir de la masturbación, de la pornografía, que queremos empezar a ser legales en nuestro trabajo, que queremos recuperar nuestro matrimonio, que nos juramos una y mil veces, propongo firmemente no volver a pecar, y sin embargo una y mil veces volvemos a caer. Es la experiencia cotidiana, es lo que palpamos diariamente. Es algo que ni siquiera necesitaríamos fe para creer, basta la experiencia cotidiana. Pero para entender este misterio entonces, para comprender qué se dañó, hay que entender cómo éramos, hay que entender cuál era el plan de Dios, qué era lo que quería. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 26, dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. Creó pues Dios al hombre, a su imagen, imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Palabra de Dios. Vamos a darle un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Qué luz la que tenemos. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Qué era lo que Dios quería al principio? Y de allí vamos a desarrollar hasta lo que tenemos ahora. Dios venía diciendo cada día: hágase la luz. Hágase, 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 hágase. Llega el sexto día y del hágase pasa a el hagamos. Del hágase singular pasa a el hagamos plural. Los plurales trinitarios, el plural divino se llama esto. Por primera vez tenemos una revelación de la Trinidad. Por primera vez en el libro del Génesis, en el capítulo 1, nos damos cuenta que Dios no es un ser solitario, que Dios es familia, y que la imagen y semejanza que Dios quiere del hombre no es simplemente el hombre aislado de la mujer, sino hombre y mujer unidos que formando una sola carne dan vida. La imagen y semejanza de Dios no la encuentra el hombre solo ni la mujer sola. La imagen y semejanza de Dios la encuentra la familia. Y este es el primer presupuesto que tenemos que entender. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza en cuanto a familia, señores. En cuanto a familia. Y es por eso que si usted lee la Sagrada Escritura, todo está atravesado transversalmente por el concepto de familia. Empieza el libro del Génesis hablándonos de una pareja que conforma una familia, Adán y Eva, y termina el libro del Apocalipsis hablándonos también de una pareja que conforma una familia, las bodas del Cordero con su iglesia, la Nueva Jerusalén, de la cual todos somos miembros y familia. La Sagrada Escritura está permeada por el concepto matrimonio, por el concepto familia, es lo que Dios quería. Más adelante Rodri les dirá que el matrimonio fue elevado por nuestro Señor a dignidad de sacramento. En pocas palabras, eso significa que tú y yo estamos llamados a amarnos como Cristo nos ama a nosotros. Es decir, Cristo quería mostrar al mundo cómo ama al mundo. Y para eso creó la institución matrimonial, para decir, así como los esposos se pueden amar, así yo les amo a ustedes. Con ese amor apasionado, enloquecido, entregado, enardecido, que un hombre es capaz de amar auténticamente a su mujer, con el que un hombre es capaz de darlo todo por su esposa o su esposa por su esposo, con ese mismo amor les amo. Es lo que Dios quería, era el plan original. Y por eso va a crear al hombre y a la mujer con una serie de características particulares. Entonces Dios va a crear a Adán. Y dice el libro del Génesis que Adán será creado, escuchen bien, entonces Yahvé Dios modeló al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida y resultó un hombre viviente. Palabra de Dios. ¿Quién como Dios? Crea Dios a Adán y lo crea de un material externo, de un material inerte, lo crea del barro.
Adán es creado de un material inferior al que utilizaría el Señor para crear a Eva. Adán es creado del barro. Y es creado del barro para dos razones. Escuchen qué dice el libro del Génesis. Tomó pues Dios Yahvé al hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y lo cuidase. Palabra de Dios. Adán creado del barro para una labor externa, fundamentalmente externa, cuidar y labrar la tierra. Adán inclinado a lo exterior, pero también Dios le llama al hombre a otra función. Dice así: y Yahvé Dios modeló del suelo a todos los animales del campo y a todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo lo llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. Palabra de Dios. Dios crea a Adán de una materia externa, del barro, para unas funciones externas: cuidar, sembrar, cosechar y para poner nombre a los animales. Aquí ya vemos que en la creación misma del hombre hay de parte del Señor un sello, una impronta en el corazón del hombre, una cierta inclinación natural a lo exterior, a lo de afuera, al trabajo. Pero en cambio, en la creación de Eva, ustedes se darán cuenta que sucederá una cosa maravillosa. Dice así. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, y éste se durmió. Le quitó una de las costillas y le rellenó el vacío con carne. De la costilla que Yahvé había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó delante del hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque ha sido tomada del varón. Palabra de Dios. Adán no encontró en ninguna criatura un complemento, una ayuda adecuada. Y entonces Dios crea a Eva. Adán fue creado de una materia externa para labrar la tierra, para cultivar la tierra, para poner nombre a los animales. Pero viene la creación de Eva. Eva ya no es creada del barro. Eva ya es creada de una materia espiritualizada. Eva es creada de una materia más excelente. Eva es creada de carne y hueso de Adán y llamada ya no a una función, a una vocación meramente exterior, llamada a una vocación espiritual. Eva es llamada, como dice el libro del Génesis, Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Eva fue creada por Dios de una materia más espiritual, de una materia más digna, y fue llamada a una función más espiritual, a una función más digna, a ser amiga, a ser ayuda adecuada, a ser complemento. Y solo si entendemos que desde nuestra naturaleza, desde la impronta creadora de Dios en nuestra alma, fuimos llamados a una vocación particular, solo si entendemos esto, podremos comprender nuestro papel dentro de nuestro matrimonio y dentro de nuestra familia. ¿Quién como Dios? Y después de Dios, creados hombre y mujer, complemento el uno del otro. Entonces fueron seducidos por el enemigo de Dios, que no pudiendo atacar directamente a Dios, tienta a sus criaturas amadas. Dice el Concilio Vaticano II que el ser humano es la única criatura visible que Dios ama en sí misma. Dios ama particularmente a esta criatura, hombre y mujer, a los que llamó una vocación sublime, a la vocación de dar vida. Les dirá: sean fecundos, henchid la tierra, multiplicaos, serán una sola carne. Y eso es tan real que 9 meses después de que son una sola carne, a esa sola carne se le puede bautizar. Una maravilla esto, un plan de Dios estupendo. Pero vino el tentador. Génesis capítulo 3, versículo 6, el versículo más fatídico, más triste de toda la Sagrada Escritura. Dios les había pedido que no consumieran de un árbol concreto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Un solo fruto prohibido, podían comer de cualquier cosa, pero uno solo. Y Eva se dejó seducir por Satanás, que empezó a conquistarle el oído, no la vista.
El demonio es puesto allí como un ser horripilante. No era la vista lo que cautivaba a Eva, era el oído, eran las palabras, porque Eva utiliza el sentido más espiritual. Todavía hoy la mujer utiliza el sentido más espiritual, que es el sentido del oído. El hombre utilizará el sentido más material, que es el sentido de la vista. Por eso vemos las cosas y las deseamos. El mismo Santo Tomás de Aquino decía que el oído es el sentido más espiritual. Y cuando hablaba de la Eucaristía decía, cuando ves la Eucaristía, tú ves pan, tú hueles pan, tú gustas pan, tú saboreas pan, pero escuchas a Jesús que dice, este es mi cuerpo, y sabes que allí no hay pan, que allí está el cuerpo de Cristo. Es un sentido espiritual, profundamente espiritual. Claro, no digo que no sea físico, pero está profundamente ligada a nuestra realidad espiritual, la capacidad de escuchar. ¿Quién como Dios? Bueno, vamos armando todo y ya vamos llegando. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino el pecado original, y el pecado original vino a dañar lo que Dios había creado. Y para que entendamos la dimensión de este daño, yo te voy a pedir, hermano, que vamos poniendo unas diapositivas. Para que entendamos la dimensión de este daño, quiero que veamos lo siguiente. Les hice un pequeño resumen de aquello que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 396 al 409, unido con lo que dice Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica, unido con lo que dice Antonio Rollo Marín, este gran teólogo español del siglo pasado, que al final de su vida recibió la medalla Pro Ecclesia et Pontifice, que es una medalla que reciben solo los teólogos más fieles, solo los más grandes teólogos reconocidos por la Iglesia. Antonio Rollo Marín la recibió, unido a lo que dice este gran maestro de la vida espiritual, Adolfo Tanqueray. Ustedes deben tener los libros de teología ascética y mística de Adolfo Tanqueray. Les hice un resumen de todo esto, voy a hacerlo rápido, si quieren profundizar más pueden leer en el catecismo, pero vamos a ver qué era lo que teníamos, porque entendiendo lo que teníamos comprendemos lo que perdimos al pecar. Vamos a ver. Este estado inicial de Adán y Eva se llamaba el estado de justicia o de santidad original. Y el ser humano estaba dotado de tres tipos de dones: los dones sobrenaturales, los dones preternaturales y los dones naturales. Vamos a ver rápidamente en qué consiste cada uno de estos dones y vamos a ver qué sucedió con la herida del pecado original. Adelante. Entonces vamos a ver los dones sobrenaturales que tenía el hombre. Adelante. Tenía básicamente tres dones sobrenaturales: el don de la gracia, una gracia de la creación, una gracia creadora, pero se asimila, los grandes teólogos la asimilan con la gracia santificante, aunque la nuestra es una gracia santificante de la redención, que tiene una serie de cualidades todavía más excelentes, pero poseían la gracia, poseían ya participación de la vida divina Adán y Eva, pero además poseían los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones estaban allí en ellos, tenían la suficiente sabiduría, entendimiento, fortaleza, tenían piedad, tenían ciencia, temor de Dios. Todos estos dones los tenían en grado sumo y tenían las virtudes del Espíritu Santo, lo que se llaman las virtudes infusas, que son la fe, la esperanza y la caridad, las 3 virtudes teologales que relacionan al hombre con Dios, y las 4 virtudes cardinales. ¿Cuáles son? Justicia, fortaleza, prudencia y templanza. Señores, ese paquete completo lo tenían Adán y Eva. Dios se los había dotado todo, les había regalado la vida sobrenatural, pero además tenía unos dones preternaturales. Con los dones sobrenaturales participaba de la vida divina, con los dones preternaturales participaba de la vida angelical. El hombre había sido dotado al inicio de su creación con unos dones angelicales. Vamos a ver cuáles son. Primero, la inmortalidad. Dirá el Catecismo de la Iglesia Católica que el hombre no moría. Escúchenme bien esto. Dios le había dotado al hombre de un don preternatural de la inmortalidad. Aunque por su naturaleza humana debía morir, Dios le había dado un don para que no muriera. San Pablo dirá que con el pecado entra la muerte a la raza humana. Éramos inmortales. Pero además, un don llamado la impasibilidad. El hombre no padecía, estaba exento de dolor, estaba exento de sufrimientos físicos y morales.
Era una gracia extraordinaria, era un verdadero paraíso. Piense usted no tener que sufrir, hombres, por pagar los servicios, por pagar el colegio de los niños, por pagar el transporte. ¿Cómo cambian los ejemplos? No, hace 10 años se hubiera dicho que los hombres no tenemos que sufrir por pagar la universidad, por pagar los pasajes de la universidad. Ya casados y barrigones vamos pensando más en cuestiones matrimoniales. Piensen las mujeres no tener que sufrir por las canas, no tener que tinturarse cada mes. Piensen que pueden comer todas las golosinas que quieran y no engordan. Piensen ustedes que no tienen que hacer ejercicios y no hay celulitis. ¿Cuántas gracias tenían Adán y Eva? Bueno, son bobadas estas, pero sufrimientos verdaderamente espirituales, verdaderamente morales que todos padecemos. Sufrimientos del dolor de un hijo, la pérdida de un ser amado, sufrimiento de una descomposición en el hogar. No padecían nada de esto. Tenían algo que se llamaba la ciencia infusa. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles, decía que todo conocimiento entra al hombre a través de los sentidos. O sea, todo lo que tú aprendes es a través de los sentidos. Pues Adán y Eva no necesitaban esto. Adán y Eva tenían la gracia de conocer verdades sobrenaturales de Dios sin pasar por los sentidos. Dios ponía y grababa en su corazón conocimientos divinos. Era una gracia extraordinaria. Y otro don muy importante llamado el don de integridad. ¿Y qué es el don de integridad? La armonía entre las facultades del hombre, entre las facultades inferiores y las facultades superiores. La armonía. A el hombre le estaba perfectamente sometido y subordinado sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones. Nunca perdía el quicio, nunca perdía la razón. En una discusión Adán y Eva, que ni discutían, pero jamás hubieran perdido la conciencia, jamás se hubieran airado más allá de lo normal. Tenemos apetito irascible, pero es lo natural. Esto se desordenó completamente con el pecado original. Y es por eso que nosotros intentamos calmarnos y no somos capaces y terminamos a los gritos. Es por eso que los matrimonios hoy comienzan a hablar y a los 2 minutos ya están agarrados. Vamos a los retiros de pareja, les decimos siéntense juntos, no ha pasado 1 minuto y ya se están echando culpas. Les decimos otra vez que no se tienen que echar culpas, que tienen que reconocer sus propias faltas, pero a los 2 minutos están otra vez diciendo que reconocen su falta, pero que si no hubiera sido porque él falló, ella jamás hubiera faltado así. Entonces terminamos siempre en esa tensión. ¿Por qué? Porque hay una disarmonía interior, porque no están armonizadas nuestras facultades. Vamos, y hay unos dones naturales que son básicamente estos. Estos dones se llaman facultades inferiores, emociones, pasiones, sentimientos, que compartimos con el mundo animal. Un perrito se emociona. Ustedes ven un perrito que se deprime también cuando está por ahí solito. Eso lo compartimos con el mundo animal. Lo que vemos en el mundo animal, que compartimos con ellos, hace parte de nuestras facultades inferiores. Hace parte de aquello que compartimos con el mundo animal. Pero el mundo animal no posee la característica racional que tú y yo tenemos. No es un mundo espiritual. Usted ve un perrito que tiene hambre y el perrito va a comer. Pero usted jamás ve un perrito que dice, voy a dejar de comer por amor a mi perra. Un perro no es capaz de actos de virtud. ¿Por qué? Porque eso corresponde a los seres espirituales. Nosotros también tenemos apetito, pero somos capaces de controlarlos. También tenemos pulsiones sexuales como los animales, pero somos capaces de gobernarlas, somos dueños de ellas. Por eso tenemos unas facultades superiores que son el entendimiento y la voluntad. Esto es un pequeño resumen de teología de gracia y pecado, pero quiero que entiendan esta cantidad de regalazos que tenían Adán y Eva. Y cuando capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 6, dice que la mujer vio que el fruto era apetitoso después de que había escuchado a la serpiente, lo deseó, lo tomó, comió y dio del fruto a su esposo. Pasó lo siguiente. Fuimos privados de los dones sobrenaturales. Es decir, a partir de ese momento fuimos privados de la gracia. Nos volvimos literalmente unos desgraciados. Los dones preternaturales
los perdimos, los perdimos. Por eso hoy no tenemos ciencia infusa, por eso hoy sufrimos, por eso hoy morimos y nos duele tanto morir. Por eso hoy tenemos esa disarmonía interior entre las pasiones, los sentimientos y entre nuestro intelecto que nos dice, no voy a pecar, pero luego la pasión dice, pues sí voy a pecar. Y empezamos esa lucha interior. Eso lo perdimos nosotros por el pecado original. Y lo que sucedió con nuestros dones naturales fue que quedaron heridos los dones naturales. ¿Qué significa? Que se desordenaron nuestras pasiones, que nuestro entendimiento, que fue creado por Dios para encontrar la verdad, y era fácil para Adán y Eva encontrar la verdad, ahora se nos ofuscó, ahora se nos entenebreció, ahora se oscureció, ahora no es tan fácil encontrar la verdad, ahora cuando tratamos de estudiar lo divino, terminamos fácilmente perdidos. Todavía se puede encontrar la verdad, pero es más difícil hacerlo. Y la voluntad quedó debilitada. La voluntad quedó débil, por eso cuántos cursos hemos empezado y no hemos terminado, cuántos propósitos nos hemos hecho y jamás los hemos cumplido. Decía un amigo que todos tenemos muy buena iniciativa, pero una pésima acabativa. Empezamos todo, cuántos cursos de inglés a la mitad, cuántos intentos de dejar de fumar, cuántos intentos de dejar de beber, cuántas cosas nos hemos prometido a nosotros mismos. ¿Cuántas dietas hemos empezado? Hasta de lo más bobo hasta lo más complejo. ¿Cuántos pecados hemos intentado dejar y no lo hemos logrado? Quedamos con la voluntad debilitada. ¿Quién como Dios? Muy bien, este es el escenario trágico en que nos puso el pecado original. Y esto se los quería explicar, porque sin entender esto no comprendemos qué significó la gracia. Porque sin entender esto no comprendemos qué significó la gracia de la redención. Pero atentos con esto, resulta que estos son las heridas comunes al hombre y a la mujer. Pero el hombre y la mujer, y acá es donde quería llegar, fueron heridos también de manera particular. Escúchenme bien, el hombre y la mujer, por el pecado original, además de estas heridas comunes, quedaron con unas heridas particulares. Y hubo una, lo que llama el padre Horacio Bojorges, les recomiendo que compren sus libros, es un jesuita, Horacio Bojorges, extraordinario. Él lo llama la disimetría de las penas, es decir, la manera como fuimos heridos en el pecado original, el hombre y la mujer, de una manera distinta. Esto común, pero además de una manera distinta en lo siguiente. Y acá 5 sentidos. El hombre creado más exterior, la mujer creada más interior. El hombre, el pecado original le inclinó más al mundo animal y lo hizo una bestia. A la mujer, el pecado original la inclinó más al mundo espiritual y la hizo una bruja. Que es la realidad. Es la realidad. Y usted lo puede ver en la vida diaria. Usted lo puede ver en la vida diaria. Empecemos con los sentidos que habíamos dicho. El sentido más espiritual, ¿cuál es? Y entonces, ¿por dónde se conquista la mujer? ¿Usted se ha dado cuenta de que hay mujeres preciosísimas con unos tipos espantosos? El caso es mi esposa y yo. La conquisté por el oído, porque por la vista no había nada que hacer. Y usted ve unas mujeres preciosas con unos barrigones calvos, que bendito sea Dios, una maravilla, gloria a Dios. Pero usted difícilmente verá a Eduardo Verástegui con la muequita de la esquina. Usted difícilmente verá lo contrario. Y me decía una muchacha, es que yo no sé cómo me enamoré, pues me empezó a llamar, no me gustaba, y un día dice que me gustaba. Y yo, ¿pero qué te pasó? No, nada, simplemente me saludaba todos los días, se despedía todos los días, y me enamoré, no sé ni cómo, y me hace falta. Y un día no me escribió, y me desesperé ese día, y ya tenemos 5 hijos. Muy bien. Pero en cambio, el hombre más tentado por la vista, el lujo, el carro, la mujer atractiva, las curvas, el cuerpo, todo eso, la vista, el hombre fue más herido allí. Pero además, el caso por ejemplo de la ira, ¿cómo se comporta la ira en el hombre? El hombre se vuelve un animal, cuando el hombre tiene rabia grita, patea, escupe, pelea,
todo lo que tiene que ver con lo animal. Parece un perro furioso. En cambio, ustedes se han dado cuenta que por lo general, también ya hemos visto agarrones de mujeres, pero por lo general la mujer se comporta de una manera absolutamente fría y calculadora cuando tiene ira. Ella en cambio no pierde los estribos, al contrario, encuentra las palabras más hirientes para ese momento. En medio de la pelea uno es gritando y ella, ay, pero es que como vienes de esa familiucha que vienes tú, te toca la familia. Es que mi mamá siempre me dijo que no me casara con usted. Empiezan a herir, la lengua se hace particularmente filuda. Nos comportamos distintos, hasta en la manera de comer. La gula en el hombre se expresa en glotonería, lo más animal. El hombre quiere comida abundante. Viaje por carretera, ahora con ese paro de Avianca, todo el mundo viajando por carretera. ¿Dónde paran los camioneros? No donde la comida sea más rica, donde la comida sea más abundante. Queremos que nos sirvan toneladas, queremos montañas. El hombre más glotón, la mujer en cambio más golosa. La mujer no tanto, pero el dulcecito, el postrecito, y todo en diminutivo, el postrecito, la fresita, el tintito, la cosita, todo. Más glotona, perdón, más golosa. Algún día comerá más, sí, pero será por alguna ansiedad. Pero por lo general la mujer expresa más en los gustitos, en el placer sexual. El hombre es lujurioso, el hombre muchas veces no puede contenerse, el hombre muchas veces, no puede contenerse entre comillas, porque la gracia siempre le puede ayudar, pero el hombre muchas veces está inclinado desordenadamente hacia esa parte animal. En cambio la mujer tiene más integrada la sexualidad con el amor. Para la mujer es más difícil separar ambas cosas, el hombre en cambio lo encuentra más fácil, separa el sexo por una parte y el amor por otra. Por eso, mientras el hombre es desenfrenado sexualmente, es sinvergüenza, es prostituta, va una a otra, en cambio la mujer utiliza muchas veces la sexualidad para sus fines. Ella no tiene esa inclinación desordenada, pero hará uso de la sexualidad para atrapar a su hombre, hará uso de la sexualidad para manipular, hará uso de la sexualidad para prostituirse y ganar dinero. ¿Ven? ¿Cómo golpeó de distinto el pecado original en el hombre y la mujer? Y este presupuesto tiene que ayudarnos, señores, tiene que ayudarnos a comprender por qué el hombre y la mujer son diferentes. Y acá quiero que se eviten dos extremos. Que se evite el extremo de decir, ya entiendo, mi esposo es así por el pecado original, o sea que ni culparlo. Que se vaya y se acueste con las prostitutas, que mire otras mujeres, que le ponga like a las mujeres desnudas en Facebook, Instagram, Twitter, porque es que él es así. No, es que él es así pero ya fue sanado, él es así pero recibió la gracia, él es así pero el sacramento del matrimonio está llamado a sanar eso. Pero ni el otro extremo, o sea, ni el extremo de quedarnos tranquilos, no pasa nada, él es así, ni el extremo de no comprender esa herida en el hombre. No comprender, mujer, que él tiene esa lucha, que es un combate más fuerte en él. Y no comprender tu mujer y tu hombre, que en ella el combate espiritual es más fuerte. En todo lo espiritual, o sea, si tú ves en misa de 10 personas, 8 son mujeres y 2 son hombres. Pero también de 10 personas que van donde una bruja, 8 son mujeres y 2 son hombres. A lo espiritual también. Desafortunadamente, a lo espiritual bueno y a lo espiritual malo, a lo angelical y a lo demoníaco. ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Entonces, estas heridas en el hombre y en la mujer, esta herida profunda que nos dejó a todos, pero además acentuadas en el hombre y en la mujer, fueron miradas con misericordia, con compasión. El Señor no vio nuestras llagas y nos despreció, no, Él vio nuestras llagas y se acercó a sanarlas. Y entonces nuestro Señor tomó la decisión de encarnarse, y su encarnación trajo para nosotros la redención, y la redención significó para nosotros el regresar al estado de justicia original, aunque de manera plena, pero la aplicación de esa redención sigue en proceso. Cristo te lo dio todo para redimir, pero tú y yo tenemos que ir aceptando progresivamente los frutos de la redención.
Entonces, cuando Cristo muere en la cruz con sus brazos abiertos, lo primero que nos regala de nuevo es la vida sobrenatural, y su sangre viene a devolvernos la gracia, y esa gracia sobrenatural que recibimos es una gracia más grande que la que recibieron Adán y Eva. Es como si nosotros hubiésemos tenido una desgracia, un accidente, y se nos hubiera partido el pie. Pues Cristo no vino solamente a enmendar, a sanar, a curar ese pie, sino que la gracia que nos da Cristo es como si ese hueso de repente ya no fuera un hueso, sino que ya fuera hecho de hierro, estuviera hecho de acero. La gracia que Cristo nos concede es una gracia superabundante, más grande que la que tuvieron nuestros primeros padres. Tenemos la gracia entonces en nosotros, se nos devolvió por el bautismo, atentos con esto, las virtudes, los dones del Espíritu Santo. Sin embargo, estos son los dones sobrenaturales, los recibimos de nuevo. Sin embargo, los dones preternaturales los recibiremos solamente al final, en la resurrección final. Por eso es que a pesar de que estamos redimidos, seguimos muriendo. A pesar de que estamos redimidos, no tenemos ciencia infusa. Eso lo han recibido algunos santos en preludio. Ustedes se han dado cuenta que hay santos que han recibido ciencia infusa. Santa Hildegarda, recién nombrada doctora de la iglesia por Benedicto XVI. Santa Catalina de Siena, una mujer ignorante, terciaria dominica, que escribió una teología más alta de lo que cualquier teólogo dominico pudo haber escrito. Santa Teresa de Ávila, ciencia infusa, cosas que no habían estudiado. Ya es por la gracia una participación de esos dones preternaturales. Santos que han tenido una armonía perfecta entre sus facultades inferiores y superiores. Un santo, por ejemplo, como San Luis Gonzaga, que se atrevía a decir, su director espiritual, que no poseía concupiscencia de la carne. Yo creí que yo era el único de eso, pero no. Obvio, es broma. Pero son anticipos de la gracia, son anticipos. Porque un santo como, Marta Robán, por ejemplo, que es sierva de Dios, como María Valtorta, que es sierva de Dios, fue capaz de estar 40, 50 años viviendo solo de la Eucaristía. ¿Cómo sucede esto? Es una participación ya de los dones preternaturales. ¿Ven? Hay una cierta participación. Incluso la incorruptibilidad del cuerpo de algunos santos es una participación ya, un preludio de la inmortalidad de ese cuerpo. ¿Ven? Dios va anticipando, pero solo recibiremos plenamente esa gracia el día de la resurrección de la carne, en que tendremos nuevamente nuestros dones restituidos en plenitud. Y luego los dones naturales que habían sido heridos por el pecado. Atentos, nosotros nos fuimos corrompidos por el pecado, nosotros fuimos heridos por el pecado original, pero no corrompidos. El hombre sigue siendo bueno, aunque herido. La gracia vino a armonizar, pero dice el catecismo que en nosotros quedaron las consecuencias del pecado, que a pesar de que recibimos la gracia, tenemos que luchar contra la triple inclinación: concupiscencia de la carne, de los ojos y soberbia de la vida, inclinación desordenada al placer, al poder y al tener. Es una lucha permanente que tenemos, es una lucha constante. Bien, y entonces hasta acá es la gracia que nos vino a través de la muerte de Cristo, y es lo que recibimos nosotros en el bautismo, ¿ok? Tú y yo en el bautismo recibimos todo ese raudal de gracia, esa sobreabundancia de gracia. Pero ahora vamos a las heridas particulares entre el hombre y la mujer. ¿Qué nos dio el Señor para sanar esas heridas del hombre y esas heridas de la mujer? Nos dio un sacramento. Si con el sacramento del bautismo se sanan esas heridas comunes, con el sacramento del matrimonio, el Señor da la gracia para sanar esas heridas particulares. O sea que el sacramento del matrimonio fue dado para que los dos se ayuden a sanar mutuamente, para que el hombre ayude a su mujer a que deje de ser bruja y vuelva a ser ángel, y la mujer ayude a su hombre para que deje de ser animal y vuelva a ser persona, y vuelva a ser ser humano, y vuelva a ser imagen y semejanza de Dios. Y esto que Dios quiere entre ellos se da por participación de la gracia.
y se lo voy a explicar con un ejemplo gráfico. Necesito una parejita, dos personitas delgaditas, por favor, un par de esposos flaquitos, consagrados todos, siéntense, no se levante ninguno. A ver, alguno. No, pero pequeñitos, no, que los dos sean así. Venga. Bueno, venga. Vamos a ponernos aquí. Y ahora necesito uno grande, uno ahí sí grande y musculoso. Bueno, no importa, ven acá. Venga por acá. Vamos a ver. Venga acá, hombre y mujer. Bueno, la esposa también vino, maravilloso. Ven acá. Listo. Viviana y Carlos nacieron con esas inclinaciones. Ella más inclinada hacia lo espiritual, imagen de la Virgen, altar. Él más inclinado a lo carnal, pecadores. ¿Ok? Y cada una de estas inclinaciones, van a ponerse de frente, por favor, júntense más, van a agarrar, no se besen, tranquilos. Cada una de esas inclinaciones tira para su propio lado. Entonces los dos se van a tirar, el uno para atrás. Miren qué bonito. Resulta que si ella soltara a Carlos, Carlos se caería. Su inclinación, pues Carlos no puede solo con su inclinación, pues Carlos necesita ayuda. Y si Carlos la soltara a ella se caería. Pero resulta que esto, que se ve tan bonito, tiene siendo otra vez para atrás cada uno, pues esto es lo ideal, pero no es lo común, no es lo que se da. Ustedes no ven que las personas en general tengan un matrimonio armonioso, lindo, fecundo. No, usted ve más bien que viven agarrados, que viven amenazando que se van a separar, que viven diciendo que no está bien, que tú te tienes que ir para la casa, que tú eres el que se debe ir, que la casa la compré yo, que váyase usted por la abuela, que a los niños me los llevo yo. Esas peleas que suceden más de lo que nos imaginamos y desafortunadamente sucede entre misioneros que uno jamás se lo imaginaría, pero se amenazan que se van a separar. Hace que haya permanente ruptura entre ellos y esta ruptura tarde o temprano va a llevar a que este hombre que se divorció se cae al piso, a su polo animal, se prostituye, se dedica a hacer plata, se dedica a todo lo que tiene que ver con su polo animal, a un culto a su cuerpo, se dedica al gimnasio, se dedica a las farras, se dedica a sus amigos. Y esta que también, no estás embarazada, ¿cierto? Ok. Por si lo está, familia, le cuentan de una vez a la familia, ¿no? Ella, en cambio, en el momento en que pierde la seguridad de su hombre, ¿qué es lo primero que hace la mujer cuando se va a separar? Pues la mujer, después del pecado original, dijo el Señor que iba a seguir a su marido. La mujer necesita al marido para afirmarse. Entonces la mujer, ¿qué va a hacer? Agarrar aquello que la pueda afirmar. Por eso, desafortunadamente, cuando estos canallas dejan a su mujer, pues muchas veces lo que la mujer, el mayor temor de la mujer es quedarse sin nada, desamparada económicamente. Y por eso muchas veces lo primero que intentan es agarrar lo económico que puedan para poder subsistir. Pero se dedican muchas veces a malgastar ese dinero, a dedicarse a embellecerse, a hacerse cirugías, a ir al gimnasio, a estar con sus amigas, nuevamente a ser unas adolescentes. ¿Por qué? Porque esta fragilidad no fue capaz de ser equilibrada adecuadamente solo con el amor humano. Esta fragilidad necesita el amor divino para equilibrarse. Vamos a levantarnos nuevamente. Entonces, Edgar, puedes soltar a tu esposa un segundito. Vas a agarrar con las dos manos. Eso, cada uno de las dos manos. Júntense más. Este equilibrio ya no lo está dando la fuerza de Carlos
ya no lo está dando la fuerza de Viviana, ya no lo está dando la fuerza de cada uno de ellos, sino que el equilibrio reposa en alguien distinto, en alguien que les confiere la gracia. En este caso sería Jesús. Hagamos un acto de fe bastante profundo. Vamos a suponer que es Jesús. Mucha fe. Y entonces, esta inclinación del uno y del otro se ve compensada ya no simplemente por su amor humano. Cristo les confió la gracia, y esta gracia que les confió Cristo es Él mismo en medio del hogar, es el mismo en el matrimonio, es el mismo que es capaz de sostenerlos, es el mismo que es capaz de sanarlos. Y acá llegamos al corazón de la charla, al corazón al que queríamos llegar. Señores, ¿qué hacemos nosotros tratando de sanar nuestras inclinaciones por nuestras propias fuerzas? Yo veo que todo el mundo hoy está buscando terapeutas, sexólogos, psicólogos. No digo que sea malo, digo que es una ayuda profesional válida siempre y cuando se tenga la base real y espiritual, que es la base de la gracia. Porque todas estas ciencias o pseudociencias que intentan ayudar al hombre sin Dios, sin la gracia, lo único que hacen es calmar conciencias, lo único que hacen es de alguna manera disminuir síntomas, pero no curan enfermedad de fondo, porque la enfermedad se cura de fondo cuando se tiene la ayuda de la gracia. Pues hemos visto que lo que sanó la herida del pecado original es la ayuda de la gracia. Pues hay que recurrir a la gracia. Hay que recurrir a más oración, hay que recurrir a más santísimo, hay que recurrir a más sacramentos, hay que recurrir a más Eucaristía, más oración familiar, más convertir el hogar en una verdadera iglesia doméstica. ¿Qué hacemos buscando afuera lo que nos puede llegar adentro? ¿Qué hacemos buscando afuera que la gracia que Cristo está dispuesto a darnos adentro? En el momento en que tú y yo nos casamos, el Señor nos dio una chequera en blanco, una chequera de gracias, para que el momento en que estuviéramos nosotros, cada uno más inclinado hacia lo suyo, cada uno peleando más con lo suyo, pudiéramos escribir la cantidad de gracias que necesitamos y Dios nos la pudiera enviar inmediatamente, porque es solo la gracia la que nos puede sanar. Y aprovechando que aquí está la esposa, pues ya que saliste, mija, ven para acá, Sonia. Pues resulta que, a ver, ella a veces que está cansada, él a veces que está cansado, que no quiere más, que a pesar de que soy misionero, que a pesar de que soy misionera, pues es que ya no sigamos yendo allá, qué vergüenza, somos una vergüenza de misioneros, mire esas parejitas tan lindas todos allá y nosotros somos unas basuras completas. ¿Para qué nos vamos a ir allá si no sabemos nosotros sino pelear? Pero sin embargo siguen unidos, aunque regularcitos, pues ya nos consagramos a la Virgen. Es que nosotros además tenemos la ayuda de nuestra madre. Y por eso viene la Virgen a decirle: no, mamacita, es que no se me suelte. No, papacito, es que no se me suelte. Lo que usted necesita es seguir unido a Dios. Usted necesita volver a convertirse. Cuando uno habla con estas parejas de misioneros que se encuentran en crisis, uno se da cuenta que la primera crisis que tienen es una crisis en su relación con Dios, es una crisis en su relación espiritual, más que la crisis en su relación humana, que claro, la hay y en ocasiones requiere un profundo seguimiento y en ocasiones requiere también ayuda profesional. Atentos, yo no estoy diciendo que la ayuda profesional sobre, pero estoy diciendo que la ayuda profesional complementa, ayuda, pero que la base de la sanación se encuentra en Dios, eso es indudable. Que la base de la sanación se encuentra en la gracia, eso es indudable. Y tan indudable es que nos llegan parejas a los retiros espirituales que han pasado por cuanto sexólogo, terapeuta de familia, trabajador social se quieran imaginar, no han logrado nada, un fin de semana de gracia de Dios y se sana ese matrimonio para siempre. Pregunto, ¿han visto eso o no? ¿Algún matrimonio de ustedes vivió eso o no? Levante la mano algún matrimonio que haya sido sanado profundamente en el retiro de matrimonios. A ver, levanten esas manos, por favor. Miren esta belleza. Sanados por la gracia. El testimonio de Wilsito y la esposa. Y Sonia, ¿qué testimonio? Un testimonio donde ella, de rodillas, pidiéndole al Señor en el Santísimo, estaba sanándolo a él. La gracia que les comunica, la gracia que se le dio a Sonia para sanar a Wilson para sanar a Sonia, la gracia de Dios. A lo que menos le invertimos, en lo que menos trabajamos, pero a lo que más habría que trabajarle
Es precisamente a esto, al concepto de la gracia. Entonces viene la Virgen María, y viene la Virgen María en apoyo, pero además es que no es solo la Virgen María lo que lo sostiene. Vengan, Erika, ven con tu esposo también. Llegan los hijos, pero es que 2 hijos son muy poco. Vengan ustedes 2. Pero es que 4 son muy poco. Ven también. Wildercito, venga. Estaba muy sonriente ahí, hermano. 6 hijos, ahí va, más o menos. ¿Tienen 7 ustedes? ¡Qué belleza, Edgar! ¡Wow! Un aplauso para esta familia numerosa. Y ojo con esto. Miren que la gracia nos abre los ojos también. ¿Qué pasa muchas veces? Vengan todos los hijos para acá. Muchas veces, vengan acá, agárrense de la esposa. Todos. Miren lo que pasa muchas veces en nuestros matrimonios. La esposa lo que quiere es dedicar su tiempo a amar a sus hijos y se dedica a ellos. Y que la abortan noble, que la abortan excelsa, qué maravilla, felicitaciones mamá, felicitaciones, pero atenta, en muchas ocasiones te estás dedicando a amar a tus hijos en detrimento de tu relación con tu esposo. Y entonces, aún sin saberlo, la herida del pecado original, que ya fue sanada por Cristo, pero sus consecuencias persisten, te lleva a dedicarte completamente a ellos, olvidando todo lo demás, y te lleva a acentuar particularmente ese deseo de ser afirmada en ellos. Mujeres que le dicen a uno: a mí no me importa que mi esposo me deje, lo importante es quedarme con mis hijos. ¿Creen ustedes que ese era el plan de Dios? ¿Ustedes creen que Dios quería eso? ¿Ustedes creen que Dios quería que a la esposa no le importara nada del esposo y solamente le importaran sus hijos? Que está muy bien que por lo menos le importen sus hijos, pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que estos que llegaban no se colgaran de la mamá o no se colgaran del papá, no acentuaran su inclinación, sino que al contrario, vengan para acá 3 y para acá 3, al contrario, afirmaran, afirmaran ese vínculo de unión, afirmaran esa unión con Cristo que les equilibra. Y es allí donde tienen que estar los hijos, es allí, pero ni siquiera en medio de ellos, es entre esa cuna de amor que se gesta, esa cuna de amor, esa pequeña comunidad de oración, esa iglesia doméstica que se gesta en el hogar, es allí donde ellos tienen que estar cooperando para que esa unión que Cristo y por intercesión de nuestra Madre se da, se mantenga sólida, de tal manera que estos dos que estaban inclinados ahora puedan permanecer unidos. ¿Quién como Dios? Vamos a darle un aplauso a este par, a este trío, a esta decena. ¿Qué tal les parece esto? ¿Hermoso o no? Miren qué belleza esto. Cómo la gracia viene a sanar, cómo la gracia viene a curar, cómo Cristo está en el primer lugar. ¿Sabes qué pasa en muchos hogares hoy? ¿Sabes qué falta? Conversión. ¿Sabes por qué sigue nuestro matrimonio mal? Porque falta conversión. ¿Sabes por qué nuestras heridas no se terminan de sanar? Porque falta conversión. Pero quiero decirles algo, y con esto vamos a ir concluyendo para hacer una oración. Cuando yo voy donde el sacerdote, lleno de pecado, y me pongo de rodillas ante el Padre Simón. ¿De dónde viene el Padre Simón? Bogotá, Buga. Yo voy a ser ministrado por el ministro que es el sacerdote. Y me pongo de rodillas ante el sacerdote. Padre, póngase de pie, por favor. Y el sacerdote extiende sus manos sobre mí. Y estas manos benditas, ungidas por el sacramento
del orden sacerdotal me comunican la vida divina, me comunican la sangre de Cristo, me comunican la gracia sobrenatural, porque Él es ministro. Entonces, ser ministro significa ser comunicador de la gracia. Padre, muchas gracias. Pues yo les hago una pregunta. En el momento en que dos se casan, ¿quién es el ministro que los casa? ¿Quién es? ¿El sacerdote? ¿Quiénes son? Ellos son los ministros. Y si entendemos perfectamente que el sacerdote es ministro porque me comunica la gracia que me sana, ¿por qué no entendemos que los esposos, ven acá, esposa mía? Esta guapura de mujer es mi esposa. ¿Por qué no entendemos que en el momento en que Wilson se entregó a Lily y Lily se entregó a Wilson, en ese momento Wilson le comunica la gracia que la sana a ella y Lily le comunica la gracia a Wilson que lo sana a él? ¿Por qué no hemos entendido eso? ¿Por qué no hemos hecho recurso de la gracia del sacramento? Ella podría prácticamente imponerme las manos y sanarme a mí de esas heridas también, porque ella es instrumento de gracia para mí. Y esa imposición de manos en el matrimonio, ese ósculo de amor, ese abrazo conyugal, se debería dar en ese momento sublime del acto conyugal. Y esa relación sexual debería ser la sanación de los dos. Y no debería ser la acentuación de la herida de cada uno. Y entonces la mujer, para tratar de ayudar al hombre, le pone pornografía. El hombre, para ayudar a la mujer, la pone a hacer cualquier cantidad de estupideces sexuales. ¿Crees tú que ese es el camino de la sanación? ¿Crees que eres ministro para terminar de acentuar la herida de ella? ¿O ella ministro para terminar de acentuar la herida en mí? Es como si yo tuviera en este momento, miren lo ruin de esto, como si yo tuviera en este momento una inclinación homosexual y me le acercara un padre y le dijera: padre, tengo inclinación homosexual, y el padre me dice: ¿y qué? No pasa nada, tranquilo, tenga novio, no pasa nada. Nos daría ira con ese sacerdote, nos parecería indigno ese sacerdote, que en vez de sanar la herida de la acentúa. Pues ¿por qué no nos parece indigno que un par de ministros que fueron llamados por Dios a sanarse mutuamente, por qué no nos parece indigno, asqueroso y ruin que en vez de sanarnos nos acentuemos más las heridas? Que en vez de sanarnos participemos más de tríos sexuales, participamos de pornografía, pongamos a hacer cualquier cantidad de cochinadas que lo único que terminarán será acentuando nuestras heridas. Y entonces la pobre mujer bailando striptease ahí para tratar de complacer al hombre, cuando lo que necesita es con su ternura, con su amor, con su oración, con su consejo, con su gracia, con su acompañamiento, con su disposición permanente a escuchar, con ser apoyo permanente, cuando lo que necesita es que con eso le sane a él. ¿Por qué va a terminar acentuando su herida, volviéndose una prostituta para el amaño de él? ¿Por qué va a terminar volviéndose carne para que se alimente este animal? Si lo que necesita es dejar de ser animal y volver a ser hombre. Necesitas educar esa sexualidad. En una charla que vamos a tener mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poco más profundamente de la sexualidad cristiana desde la teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Te puedes sentar, mi amor. Pero ahora lo que les quiero decir es que nosotros participamos de esa gracia sacramental. Y tú tienes que creer en esa gracia. Y si no crees en esa gracia, tienes el matrimonio fracasado de antemano, porque es lo que te va a mantener unido. Yo te invito para que te pongas de pie en este momento, porque vamos a pedir la gracia. Vamos a invocar esa gracia. Vamos a hacer una oración de sanación de esas heridas, pidiéndole al Señor esa gracia, porque somos ministros. Tú y yo somos ministros de esa gracia. Presencial o a distancia. Los esposos que están acá se van a poner frente el uno al otro, por favor. Quien no tenga a su esposa acá, a su esposo acá, va a levantar su mano derecha. Y va a orar por ese cónyuge donde quiera que esté.
Vas a cerrar tus ojos en este momento. A los padres les pido por favor que se hagan al frente y nos ayuden orando por cada uno de estos esposos, por cada una de estas familias, por cada una de estas parejas. Amado Señor, hemos venido esta tarde ante tu presencia. Entendemos que nos has creado por amor y para el amor. Fuimos heridos y nos has dado la gracia para ser sanados. Pero muchas veces no hemos querido recurrir a esta gracia. Muchas veces lo único que hemos hecho es tratar de solucionar las cosas por nosotros mismos, por nuestros propios medios. A veces la soberbia nos ha cegado y hemos creído que somos nosotros suficientes. Hemos creído que somos nosotros capaces. Muchas veces nuestro matrimonio ha estado mal y nos ha dado vergüenza pedir la ayuda de la gracia, porque somos misioneros, porque predicamos. A pensar los demás, porque cómo pedir ayuda, porque cómo pedir una luz, y nos hemos encerrado en nuestro orgullo. Porque qué vergüenza que los que hemos predicado a tantas personas en retiros estén mal. Pues es verdad, podemos estar mal. Pues estamos heridos todos. Y necesitamos que la gracia venga y sane. Que la gracia venga a ayudarnos. Tú eres ministro de la gracia, ¿me entiendes? A través de ti llega la gracia a tu esposa. A través de ti llega la gracia a tu esposo. A través de ti, la gracia puede sanar esa lujuria de tu esposo, puede sanar esa ira de tu esposo. Puedes orar por él, puedes pedirle al Señor que lo cure, puedes pedirle al Señor que sane a este animalito y que lo vuelva un ser humano, un ángel, un santo, aquello que Dios quería. Tienes que tener fe, mujer. Tienes que estar unida a Cristo. Tienes que estar unida al amor. Si no estás unida al amor, no tiene sentido. ¿De dónde vas a tomar fuerzas? ¿De dónde te vas a alimentar para sanar a tu esposo? En este momento, mujeres, ustedes van a orar por sus esposos. Van a poner su mano en su corazón y pongan esa mano en el corazón de sus esposos. Y si no están acá, extiendan su mano hacia ellos. Y vas a orar pidiendo al Señor, reclamando al Señor las gracias del sacramento del matrimonio, que tú eres ministra de esa gracia, que tú eres ministra de ese sacramento. Pide con fe, pide al Señor que sane a tu esposo y dile de qué quieres que lo sane. Del alcoholismo, quieres que lo sane de la mentira, quieres que lo sane de la lujuria. Le has dicho una y otra vez que cuide su mirada y no ha sido capaz. Quieres que lo sane de su inconstancia, de su falta de fe, de piedad, de oración. Quieres que lo sane de esa adicción al trabajo. Está dedicado tanto al trabajo que no tiene tiempo para ti ni para tus hijos. Incluso Lazo se convirtió en una excusa para alejarse de la familia. Él no es malo, es simplemente un enfermo que necesita ser sanado. Él no es malo, es simplemente un enfermo que necesita la gracia que tú le puedes transmitir. ¿Qué esperas para creer? ¿Qué esperas para pedir? Pide con fe, pide con confianza, con seguridad, con la misma seguridad que un sacerdote impone las manos sobre un fiel pecador y tiene la certeza de que después de la absolución será sanado. Con esa misma certeza debes creer que la gracia a través de ti le sana a él. Pide al Señor que le sane de su impaciencia, que le sane de su flojera, de su mal carácter, que le sane de esa adicción que tiene. Pide al Señor que le sane de su lujuria. En un instante de silencio vas a pedir con fe, con tus ojos cerrados, creyendo al Señor que sane a tu esposo.
Tu hombre, ábrete a la gracia, ábrete a la acción de la gracia. Tal vez no haya nadie que pueda orar con tanta fe por ti como tu esposa. Tal vez de nadie puede recibir tanta gracia como de ella. Tal vez has buscado a miles de personas que te hagan oración sin saber que el ministro de la gracia está al frente tuyo. ¿Por qué no crees en las manos benditas de esa esposa que es ministra del sacramento? Déjate sanar por completo. Ahora vas a poner tú las manos en su corazón, tu hombre. Pon la mano en el corazón de tu esposa. Ese corazón hermoso. Ese corazón maravilloso. Ese corazón acogedor. Ese corazón grande, amplio, vasto. Ese corazón dispuesto a recibir a todos, pero que también está herido. Ese corazón que puede estar herido también en este momento de vanidad, de temores para convertirse, para entregarse. Ese corazón que puede estar herido de impaciencia. Ese corazón que puede estar herido en este momento. Ese corazón que en este momento tiene rencores todavía, resentimientos que no ha podido sanar. Vamos, esposo, tú y solo tú, esposo, vas a orar por ella. Vas a orar por ella porque en ti está la gracia para hacerlo. Que tú eres ministro, porque tú eres ministro de la gracia. Vas a orar por esa esposa que necesita la compañía de ese esposo, por esa esposa que no ha podido dejar todavía la vanidad, las malas amistades, que no ha podido dejar algún vicio, por esa esposa que todavía no ha podido dejar ese mal carácter, o por esa esposa que tiene una sexualidad herida y necesita ser sanada, por esa esposa violada cuando era niña, por esa esposa abusada cuando era pequeña, por esa esposa que tiene temor a los hombres. Es tu delicadeza, varón, es tu delicadeza, hombre. Es la carne de tu carne, es hueso de tus huesos. Esa pobre mujer que siente vergüenza de ella misma, que tiene una imagen desfigurada de ella, que se ve espantosa y horrible. Eres tú con tu ternura y tu amor, eres tú con tu gracia, la que Cristo transfiere a través de ti, la que puede sanar la imagen de esa mujer. Es tu ternura la que la puede hacer sentir otra vez amada, linda, digna, hermosa, como es, como Dios la creó. Esa mujer con ese carácter horrible, que lo único que esconde es un terrible problema de autoestima. Eres tú el que la puedes afirmar en seguridad, en Cristo, en gracia, no atacándola, no peleando, amando. Eres tú con delicadeza, con oración, con amor.